con la sincera intención de poder ir despertando más y más la conciencia en nosotros y en todos nuestros amigos que nos escuchan desde hace tanto tiempo. Estamos con mucho agrado en este momento iniciando el programa. Bienvenido Gonzalo, Wendy, Ronald, Andrea y todas las personas que en este momento nos escuchan. Sí, bienvenidos a todos y gracias por estar otra vez en su dial, en sus pensamientos, en sus oídos y esperemos que este día pues sea muy fructífero para ustedes, tanto en conocimientos que van a recibir como en prácticas que lo hagan después. Bien, adelante, vamos. Sí, tenemos esa característica que nos han dado buenas noticias nuestros amigos que nos escuchan, que no perdamos esa costumbre de abrir el programa con un mensajito que quede dispuesto para el día entero. Y hoy día realmente me parece muy bueno el de la Madre Teresa de Calcuta. Dice unas cosas interesantes, bonitas, que conviene recordarlas permanentemente porque nos ayudan. Ojalá lo tengamos presente en el día y podamos aplicarlo. Sí, son pensamientos que hay que recordarlos siempre, que si bien es cierto, ella nos recuerda, porque nos recuerda, ya es parte de nuestra cultura y es cuestión de comenzar a practicar y a practicar y a practicar y a practicar. Bien, esto dice así: tómate tiempo para reír, que es la música del alma. Maravilloso, maravilloso, música del alma. La otra dice: tómate tiempo para jugar, es el secreto de la perpetua juventud. Y tómate tiempo para amar y ser amado, es el privilegio que nos da Dios. Luego dice: tómate tiempo para dar, el día es demasiado corto para ser egoísta. Y tómate tiempo para leer, es la fuente de la sabiduría. Tómate tiempo para trabajar, es el precio del éxito. Y tómate tiempo para hacer caridad, es la llave del cielo. Podríamos decir: tómate tiempo para amar, ¿no? Caridad, porque quien tiene amor es caritativo. Pero analizando, Gonzalo, la primera de las frases que nos recomienda Teresa, la Madre Teresa de Calcuta: tómate tiempo para reír. A veces consideramos la risa como algo tonto, porque hay personas que tienen la risa a flor de labios. Cualquier cosa que se les diga, la sonrisa está ya dibujada permanentemente en su rostro. Y mucha gente lo toma: ay no, es muy tonta, no sabe ni de lo que se habla. O sea, a veces se malinterpreta. Y dejen, si una persona se ríe como tonto, es preferible que se ría como tonto a que ande todo fruncido, ¿no? Y amargado toda la vida. Yo prefiero una persona que se ría. Que sonría. Así no tenga... Así se ría por no haya razón. Está bien, porque mantiene una alegría o se esfuerza por mantener una alegría, que eso es lo importante. Está haciendo un trabajo permanente de ser feliz, de estar sonreído, de estar alegre. Pero, ¿qué tal si digo: ah, no, sí, hay que sonreír, hay que reír, y me paso toda la vida amargado? Aquí, como dice la música del alma, ahora se reconoce que desde la antigüedad los tibetanos y estos budistas tenían hasta una forma de terapia con la risa. Hacían expresamente inspiraciones, expiraciones con carcajadas, porque la recomendación es reírse con fuerza, con gusto, soltando todo lo que de la tristeza que puede haber aquí en el cuerpo de la persona. Y por eso dice: es la música del alma. Ojalá siempre permaneciéramos así. Y continúa diciendo, ¿no? Sí, porque hay algo más que podríamos agregar. El momento que la persona está feliz, está sonreída, el alma está alegre, el alma le puede transmitir información, el alma le puede apoyar y ayudar. No sucede así cuando está amargado, cuando tiene problemas, cuando tiene angustias, cuando el ego está molesto, está ahí. El alma está en suspenso. Entonces, ¿no? Y la repercusión que tiene en el cuerpo, Gonzalo, está conocido que el cerebro no sabe si la risa es sincera o es falsa o nada. Él no entiende, simplemente dice: este está riendo, se quiere decir que le va muy bien, le vamos a dar más de lo mismo para que siga alegre.
para que siga alegre. Es una cosa que uno diría, no, esto no es verdad. Ahora ya es conocido, es comprobado, es investigado y determinado de esa manera, ¿no? No por gusto los sabios conocían ya esta herramienta maravillosa y sencilla que los niños la tienen espontáneamente. Luego dice, tómate tiempo para jugar. Claro. O sea, si sonriéramos, si volviéramos a vivir la vida de nuestro niño interior, qué maravilla sería, cómo sanaríamos, porque el juego es otra herramienta maravillosa, pero sí, nos da vergüenza. Vamos a un campo abierto, a una, ¿qué digamos?, una finca, y muchas personas comienzan a correr, y yo te digo, ¿qué se cree? ¿Creerá que es una criatura todavía que está corriendo? O sea, no. Ojalá pudiéramos todos soltar ese niño interior que lo hemos tenido ahí atorado, amarrado y rígido. Claro. Sí, y en eso nosotros los hombres somos un poco más juguetones que las mujeres. Las mujeres siempre nos están criticando porque andamos jugando ya de viejos y estamos molestando y estamos haciendo cosas. Sí, porque el juego, el otro día estaba en una reunión y fue muy interesante. Los chicos, eran jovencitos, los chicos estaban todos serios y con sus celulares y todo. Entonces les hago hacer un juego entre todos. Oye, qué diferencia, cómo se reían, cómo molestaban, cómo estaban integrados, cómo salía su juventud así con la risa y el juego que tenían. Pero si nos aislamos, y ahora es muy frecuente que la gente se aísla, no tiene tiempo para pensar en que la vida es tan divertida, sino están ahí atrapados en... La otra dice, tómate tiempo para amar y ser amado, es el privilegio que Dios nos da. Es una ley, hemos hablado bastante ya del amor como una ley universal, como algo importantísimo que nos envuelve, nos cobija y nos mueve a todos. De modo que pongamos atención en eso. Amar no solamente a quien nos ama. Recuerden que en la Biblia Jesús nos dice, ama a tu enemigo. O sea, el trabajo es más allá. No es esa simple atracción física, ese enamoramiento, porque confundimos mucho el amor con el enamoramiento, la atracción. Y no es así. El amor, cuando está hablando, es una aceptación incondicional de la otra persona, sea como sea. Amor, atención, respeto hacia ellos. Y la otra frase que nos dice, tómate tiempo para dar porque el día es demasiado corto para ser egoísta. También hemos compartido con ustedes, amigos, la importancia que tiene el dar sin mirar a quién damos. No solamente doy a este porque este me puede retribuir algo importante, o le hago un favor y lo aprecio porque este puede servirme en algún momento. No, dar con amor y desinterés, más bien lo que necesite el otro y al que más lo necesita. Y así podríamos ir mencionando. Claro, sí, pero ya tenemos que hacer un corte. Sí, bueno, vamos a hacer el corte y estamos inmediatamente con ustedes compartiendo nuestro programa Salud desde el Alma, aquí desde Radio Élite. De la licenciada Andrea Sánchez, quien como licenciada en Ciencias de la Educación, con magíster también en Ciencias de la Educación y psicopedagoga, psicoterapeuta, con mucha preparación y experiencia en el campo del trabajo de manejar, orientar y sanar al ser humano desde el punto de vista emocional, que es la parte clave, ¿no? El equilibrio que debemos encontrar los seres humanos en esta vida para vivir mejor, para vivir más felices, más sanos, más, ¿qué podemos decir? Todas las cosas positivas, ¿no? Entonces vamos a entrevistar hoy día a Andrea Sánchez y para nosotros es un gusto muy grande tenerte aquí, Andrea, y darte la bienvenida y vamos a ver cuáles los conocimientos tuyos y de experiencia que quisieras compartir con nuestro querido público que nos está escuchando en este momento en Radio Élite. Bienvenida. Muchas gracias. Hay un tema muy interesante que yo estoy viendo en todo tu currículum, ¿no? Es la psicogenealogía. Ese es un tema que ahora está de moda. Y muy necesario. Y muy directo, muy necesario. Es una técnica que se puede ir más directo, más rápido a los elementos que nos tienen atrapados a los seres humanos. Definitivamente. Bueno,
he estudiado mucho, he leído mucho y me he preparado, porque definitivamente la psicogenealogía nos enseña el estudio desde el niño interior, desde el fondo. Entonces, muchas veces llegan al consultorio pacientes que tienen algún tipo de malestar físico y usted dijera, bueno, eso no tiene nada que ver con la parte emocional, pues todo está determinado y ligado. Se genera un pensamiento, este pensamiento genera emociones y estas emociones coartan la libertad o el equilibrio físico-emocional de cualquier persona. Entonces, y se alojan en algún lugar del cuerpo. Y así es una forma como de expresarlo. Entonces, las personas, en su mayoría, cuando tienen algún problema de salud, ahí es donde radica el meollo del asunto, ¿no? El centro. Entonces, ¿qué hace al estar basados en psicogenealogía? Nosotros estudiamos y observamos su pasado, cómo fue criado, qué bases tiene de sus padres, qué bases tiene de sus abuelos, y cómo esas pequeñas situaciones llamadas engramas se repiten a través de generaciones y se repiten las enfermedades, se repiten las falencias, se repiten los malestares. Es una herencia, ¿no? Es una herencia. Evidentemente con terapia se puede cortar y la persona realmente queda liberada. Es decir, yo veía que cuando era psicóloga me limitaba simplemente a escuchar. O sea, me refería a que era muy escueta la psicología como que tenía limitada la... Sí, porque tú sugieres y hasta ahí llega tu plan. Exacto. Pero entonces yo tenía que hacer algo o estudiar más a fondo para poder realmente ayudar a esa persona. O quedarme frustrada. Sí. Claro. Entonces tenía que ayudarla para poder realmente sanar. Entonces cuando tú haces una terapia de corte, por ejemplo, no repites, no reparas y no redimes situaciones que vivieron tus padres. Entonces quedas libre de esos engramas que son repetidamente circunstancias que te coartan tu libertad. Sí, porque definitivamente si recibimos nosotros esa información, esa herencia o esa maldición, llamémosle así, como más drásticos, ¿no? O iniquidades. Iniquidades. Nosotros tenemos el libre albedrío de manejarnos y vivir con ese patrón, o tomar la decisión de decir, no, yo no lo quiero para mí. Y buscar ayuda. Yo voy a crear mi propia historia. Así es, definitivamente. Bueno, ayer tuve la oportunidad de estar con un grupo de personas orientándolos en lo que significaba la reingeniería humana. Perfecto. Es decir, el efecto que haces tú encaminándote con una nueva estructura para reescribir tu propia historia. Y definitivamente hizo eco, porque mucha gente razonó y entendió que estar de mal humor, estar con las respuestas a nivel visceral, estar con ira, con mal genio, no te lleva a ninguna parte. Es más, te desarmoniza. Cuando tú logras ese estado de meditación, de oración o ese estado de equilibrio real, te conviertes en otra persona y conviertes a los que vienen, que son tu descendencia, en otra clase de personas, en un disfrute total, en un disfrute del día a día. Disfrutas ayudando con una sonrisa cuando alguien te llama, en el momento en que contestas. Entonces no hay un campo negativo que interfiera con el buen humor o con la buena historia que estás creando en este momento. ¿Cómo puedes darte cuenta cuando un niño, un joven está guardando o repitiendo una historia que no le pertenece y que le corresponde más bien a un ancestro? Ya. Por ejemplo, cuando tiene demasiada energía, cuando tiene mucha energía, y se llaman los niños con TDMA o los niños que tienen hiperactividad. Uno ve a un niño así y dice, vaya, definitivamente tiene demasiada energía, pero es que algo pasa. Puede ser que la mamá haya tenido un aborto anterior. Entonces, cuando tiene un aborto anterior, psicológicamente se engrana al nuevo niño el patrón nuevo. Entonces es un niño doble, con doble energía, y hasta con le doble ponen extra. el mismo nombre. Y muchas veces cometemos el gravísimo error de ponerle el mismo nombre. Entonces,
a la larga, psicológicamente, mira, se crean momentos fuertes dentro de la familia porque papá tiene el nombre Hugo y su hijo es Hugo. Entonces, uno de los dos tiene que brillar. Entonces, papá no ve a Hugo porque ya hay un Hugo y es él. Entonces, el niño se desespera queriendo hacer algo para que el papá lo vea y el papá lo anula. Psicológicamente, estamos hablando a nivel psicológico. inconsciente. A nivel ¿no? inconsciente. Supongamos que este Hugo se separa de mamá, se fue el papá, pues indirectamente El otro ahora niño el otro niño ocupa el puesto. ocupa el puesto de papá. Entonces él anda cuidando a la mamá porque te vas vestida así, porque esto, yo estoy aquí, ¿qué pasó? Como la figura, como que Claro, se empodera sí. de ese rol. Y a veces las madres dicen, oiga, o sea, es una cosa, pero es que es así. Pero a veces inconscientemente No lo las madres también asumen ese rol, o sea, Sí. le permiten al hijo que sea su Y muchas veces las controlador. madres le dicen, bueno, ya se fue tu papá, tú tienes que ayudarme, tú Ajá. tienes Sí, que tú velar eres por ahora él. el responsable. Y hay niños que inclusive no se casan, no hacen su vida personal Sí. por cuidar a mamá. Ajá. Porque, por crear ese nexo. Porque dicen, me siento tan ligado a ella que si yo me voy, algo le puede pasar. Entonces, por esa culpabilidad, no se casan. Y entonces venimos a ser indirectamente unas madres manipuladoras. Exactamente. Y caemos en el error. O sea, ahora que acabas de mencionar este ejemplo, también tomar en cuenta la importancia de elegir el nombre de manera apropiada. Así es, que no sea de la familia, no así sea sea. lejana, no, así usted lo Exacto. quiera mucho. No. Eso, en No. honor, que porque Hay- era tan bueno. Hay varias formas, pero la más práctica es pidan a otras personas extrañas que les den un nombre, Un nombre bonito. que Inclusive- nada tiene que ver con la Inclusive, familia. por ejemplo, a veces le ponemos nombre, por ejemplo, Mark, pensando en Mark Anthony, por ejemplo. Sí. Y entonces tendrá ciertas situaciones Claro. muy parecidas a la vida de ese Exacto. personaje. Sí, porque influye muchísimo. El nombre Sí. está relacionado con el personaje. Así Entonces, es que la reina Isabel es tan bella, tan fuerte, tan dura, así Tan que yo le poderosa. voy a poner Isabel a mi hija. Así es. Le están trayendo características de la reina Isabel. Definitivamente. Por ejemplo, yo tuve un caso muy especial. El papá no tenía el nombre del hijo, ni mucho menos, pero bueno, él se divorcia de la esposa, la deja, y la esposa de este personaje tiene un novio. Pero durante mucho tiempo ella estuvo soltera, por ende el hijo mayor inconscientemente pasa a ser la figura del Ah, papá, ya. ¿no? Entonces, protector, etc. De repente esta señora trae al novio a vivir con ellos. Nunca dijo, miren, estoy saliendo con alguien, lo presento, salimos fue a comer, preparando. le fue preparando psicológicamente. Entonces, en el momento en que ella impone a alguien, al niño le dio aneurisma y falleció, fue fulminante. Wow. ¿Por qué? Porque psicológicamente puso a alguien sin prepararlo. Entonces, a nivel psíquico, Le quitó, el niño lo afectó. le desplazó, Definitivamente. le quitó su rol, el rol que él había tomado desde Así años es, atrás. así es. Entonces, a veces yo considero que muchas personas no invierten en sí mismas, ¿sí? Saben las patologías que tienen. Si tienen ansiedad porque quieren el futuro próximo rápido, entonces viven en el futuro, quieren todo a prisa. Así es. O sufren de depresión porque viven del pasado y nunca se enfocan en vivir realmente el presente y disfrutarlo. Y lo dejan pasar. Y lo dejan pasar. Entonces cuando alguien dice, esta persona hace psicoterapia, ¿qué es eso? ¿Y qué será? Ujú. ¿Y me convendrá o no? No, pero eso lo puedo dejar para después. No, yo sí sé que tengo esto, pero después. Y entonces ese después genera la costumbre en tu vida del día a día que estás haciéndolo mal. Exacto. Y cuando ya quieres arreglarlo, no digo que no se pueda, sino que es tarde. Sí. Y ya... A veces tienen miedo a que cambie su rol, miedo a que cambien ya esa vida que están acostumbrados a Es la tener. costumbre. ¿Sí? Ujú. Entonces les da miedo dar cambios y experimentar otras cosas que no quieren hacerlo, prefieren estar así. Y no, y Vivir mira, con toda esa información, y que- ese patrón. mientras Así es. más tiempo pasa, el problema también va a ser un poquito más Se- fuerte el manejo, ¿no? se Pero va calcificando. Se puede lograr la ayuda y se puede liberar, pero ojalá pudiéramos tomar en cuenta rápidamente el síntoma o el signo que tengamos para buscar ayuda
Ya, yo veo que sí está volviéndose como más consciente la comunidad en ese sentido de buscar ayuda. Menos, más de lo que antes no sucedía en realidad. Tú le decías, ¿por qué no buscas un psicólogo? Yo no estoy Decía, loco. no estoy loco, Sí, era la supe. respuesta inmediata. ¿Por qué me mandas allá? ¿Verdad? Todavía Ahora lo ya- dicen, pero ya poco. Ya, ha Claro, y disminuido, por ¿no? ejemplo, a veces inclusive doctores a nivel clínico, Claro. se dan cuenta que las emociones dañan. Por ejemplo, una persona que tiene problemas a los huesos es a nivel de la estructura. Así Algo es. está mal a nivel de su matrimonio o de la estructura. Si Así ya es. una persona mayor no están haciendo las cosas como yo quiero que las hagan. Ujú. Entonces mi estructura pierde, Pierde la dureza que poder y necesita y valor. el poder. Bien, Bien, hacemos vamos a ver, nuevamente sí, sí. otra pausa, queridos amigos. Recuerden el teléfono de Radio Élite, el 42460 6323, que está a vuestras órdenes desde este momento. Si tienen alguna inquietud, aprovechemos la presencia de Andrea Sánchez. Volvemos, amigos. Programa Saludos del Alma, entrevistando a la psicopedagoga y magíster Andrea Sánchez. ¿Sí? Pueden Creo hacer que llamadas y recibió aprovechar, ya. preguntar. Recibió ya una llamada. ¿Cuál era la pregunta Sí. que te hicieron, Andrea? La pregunta específicamente de la señora es porque cambió a la niña de escuela y ahora en esta escuela no se adapta. Cuando uno hace ese cambio, tiene que preparar al infante. En Sí. primera instancia, es como por ciclos, como por etapas. Entonces, en primera instancia, yo tengo que sentarme a nivel de la niña y explicarle que voy a cambiarle y el por qué. Mira, me queda más cerca, vas a tener nuevos amigos, es un proceso. A veces pasa que ya han pasado por un proceso fuerte, como por ejemplo la separación de un padre, y entonces la mamá se aleja del lugar donde estuvo y cambia a la niña. Ujú. Entonces, esos cambios son bruscos. Primero hay que preparar a la niña. En segunda circunstancia hay que hablar con la maestra tutora. Entonces, cuando la niña tiene una reunión con la maestra tutora, el departamento del DS, entonces hay un acompañamiento de esta niña. Claro. El problema es que los padres piensan que eso es lo mejor y no tienen por qué andar dando explicaciones a los Ajá, niños. lo dan como Entonces un hecho. es una decisión Como impositiva. impositiva. Ajá. Entonces el niño tiene que someterse. Y no a se veces dan los niños cuenta. dicen, no, es que mi mamá dice eso, es que mi mamá quiere eso, es que mi papá... Entonces sienten que no tienen la autoridad como para decidir y aun cuando sea preguntarles a los padres por qué están haciendo eso conmigo. Y hay muchas veces, por ejemplo, en ese momento, que no se toma en cuenta al infante, no se le pregunta, te voy a cambiar, es para tu propio bien, Eso. vas a estar más, tú qué opinas, qué quieres. Y ya los niños se apegan, sobre todo si son muy pequeños. Bueno, la niña de ella tiene 8 años, pero estamos hablando de un lapso entre 6 y 7 años que tú tienes la imagen del maestro como... Claro, espérate un ratito. Algo. Tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días, adelante. No. Hola, Ronda. Hola, buenos días. Hola. Aló, buenos días. Buenos Sí. días, sí, adelante. Lo que pasa es que yo quería preguntar a la doctorita que, mire, yo tengo una hija que tiene 14 años, pero yo le puse el mismo nombre como que dice de mi hermana, que ella murió hace años. Pero mi hija, digamos, es como le digo, es un pan de Dios. Ella no ve que la gente sea mala, ella piensa que toda la gente es como ella, buen dato, buena. Entonces, a veces sí se le da coraje en el colegio, porque a veces la niña mal y entonces se pone mal. Ujú. ¿Y la tía también era así, tranquilita, buena gente? Sí, mi hermana era así, era bien reizona, se llevaba con todo el mundo. Ella lo único que salió bien es que ella comía queso y mi hija también aprendió a comer todo queso. Y yo, a veces ella piensa que no hay gente mala para ella, no hay gente mala. Su pregunta, amiga, ¿cuál es? No, estaba comentando. Sí, mi pregunta es, digamos, no sé, como ella se murió a los 8 años y no sé, algo puede que te dé por lo que ella es demasiado sumisa en ese aspecto. Claro. La pregunta es, espérate. ¿Qué hacer? Una pregunta, ¿la tía se había muerto antes de que ella nazca? No, Ya ya se se lo murió. bueno, ok. Es importante saber Sí.
si la tía falleció antes de que ella nazca, la llegó a conocer. Exactamente. Porque se convierte en un yaciente. Así es. Entonces, esta persona influye mucho en la vida de la niña. Ujú. En ese caso, yo le sugeriría a la niña que tomara una terapia de duelo para que ella entienda que no es la tía, que ella es ella, y entonces es diferente. Así Y en es. segunda instancia, generalmente nosotros le ponemos 2 nombres a las personas. Entonces, evidentemente no la puede cambiar en este momento de nombre, pero a lo mejor, mira, ocurre que le llamamos por el otro nombre o le ponemos un seudónimo. Y a partir de entonces, la niña dice, bueno, yo me siento bien cuando me dicen Cookie, entonces a partir de ahora soy Cookie, por ejemplo. Ya. Y entonces ya, para mi subconsciente, ya soy otra persona. Y me Exacto. libero de todos los lastres. Haciendo Sí. el proceso. Haciendo el proceso. de... Sí, a veces pasa mucho que como la persona cambia cuando en cierta manera se le acomoda el nombre, porque Así es. ese nombre es una carga para Así esta es, persona. exactamente. No son conscientes, pero es una carga. Es más, a veces la persona es como en un grado 2 y la otra persona influye mucho más, y entonces yo prefiero quedarme callada, sumisa, y bueno, que es el caso de la niña. Y ella tiene que estar preparada para la vida, o sea, saber reaccionar en algún momento, de una forma pausada por su personalidad, de acuerdo como lo ha dicho, pero es importante reaccionar. Andrea, el bullying ha existido siempre, le llamábamos de otra manera, ¿no? Pero ahora, ¿por qué aparentemente hay más incidencia? Porque lo permitimos. Desde nuestra casa, nosotros mismos como padres muchas veces molestamos con seudónimos a nuestros hijos, les bajamos la estima, ¿no? Entonces son los tontos, los que no pueden, los incapaces, o los bajitos, los gorditos, los altitos, como que no estamos conformes con la gente. Mira, hay personas que, por ejemplo, muy guapas, por cierto, hay gente en la televisión, que se aumenta algo, se saca algo, que bien por ellas, porque se la ve geniales, Claro. y se sienten felices y son pero Claro. preciosas. O sea, ¿por qué voy a criticar si está bien o está mal, si a ella le gustó? Si fue mucho, si fue poco, si a ella le gustó. Entonces hay que aprender a respetar. Y en este caso, lamentablemente, los docentes son muchas veces parte del mismo bullying. ¿Por qué? Han habido casos en que personajes tienen inclinaciones sexuales de otro tipo, entonces el profesor lo comienza a molestar, permite que lo molesten, permite que le peguen, permite que lo metan entre el tacho de basura, permite que le quiten los cuadernos, que los boten, que los ensucien porque son basura, porque eso. Entonces van estereotipando a la persona y van haciendo que ella se encierre en sí misma y les permiten. Lamentablemente no hay una preparación en los colegios. Yo fui hace 2 años a tocar puertas, a crear todo un plan de un proceso anti-bullying a un gran colegio donde yo había ido por otra razón, y en el momento en que entré observé 3, 4 cosas, pero que me dejaron absorta, y dije, este colegio lo necesita a gritos. Y el rector me dijo, esta es una academia de prestigio, aquí no hay bullying. Y sí lo hay. Y hay 2 departamentos del DS. No había ningún profesor por fuera. El profesor estaba conversando con otro profesor, en otra esquina estaba comiendo con el otro profesor, en la otra estaba diciéndole los uniformes, y no se percataba de lo que habían pasado a su alrededor. Mira. Entonces, muchas veces el docente no se empodera del rol, y en los recreos, que es donde él tiene que estar observando, hacer visitas, estar detrás de los alumnos, qué pasó, no se golpeen. Es mi recreo. Es como tu recreo también. Y hay instituciones, yo soy docente, hay instituciones que no te permiten inclusive ni comer en el horario del alumno, para que tú estés pendiente y para que no sean el típico que los niños, tenga profesor, y tú te le estás comiendo la comida. Claro. ¿Sí? Entonces tienen horarios, todo es un esquema perfecto, pero tú estás pendiente. Sí, definitivamente ahora hay más agresión en ese sentido en los colegios. El niño mismo ya crece con un resentimiento. Pero todo con viene una de la agresión. familia. ¿Cómo está la familia formada? ¿Está bien constituida o hay ya...? Sí, la cierto base es problema? definitivamente Claro. cuando el niño comienza y los padres son los que guían, o la educación entre pares, definitivamente. Muchas veces los padres con esto de las
salidas, en migraciones, etcétera, Eso. dejan a los niños al cuidado del vecino, de la hermana, del tío, y ahí viene el problema de las violaciones, el problema de los niños que ya comienzan a retraerse, porque en muchas casas he observado que los tíos, los padres o los encargados se cogen la plata, la utilizan en otra cosa y no les dan ni siquiera de comer, no los cuidan. Además, el mismo hecho de que les encargan un hijo ajeno, ¿cómo le van a tratar como a los hijos propios? Es una carga, o sea, una carga que tienen que aguantar porque ya lo aceptaron. O sea, este niño no se cría bien, siempre va a estar rechazado. Así es. Y lo más duro, ¿sabe qué es? Es que la tecnología ha cambiado a los hijos. Sí. Hoy en día yo observo reuniones familiares en las que cada uno está en su mundo. Nosotros Hasta tenemos... los grandes, ¿no? Sí, nosotros tenemos una situación. Cuando nosotros nos reunimos en familia, dejamos todos los teléfonos y Una nos ponemos regla, a ya. jugar, a cantar entre todos, a participar, a reírnos. O sea, eso es Pero familia. si ves que alguien se agacha en la mesa, es porque va a revisar el No, teléfono. literalmente los dejamos lejos. A un lado. Para realmente Así es, disfrutar. sí. Es que si tú estás... Hoy, yo veía hace muchos años, cuando comenzó la tecnología, yo voy mucho al cine con mi esposo. Y generalmente me siento atrás para que nadie me ponga los pies en Ya. la parte superior. Y entonces yo veía que habían enamorados ahí, ¿no? Te quiero. ¡Cling! El besito. O sea, ya ni siquiera vas al cine a Ni besarte. siquiera ves la... ¿Sí? No. O sea, ya han perdido el feeling físico y lo han cambiado por Así mensajito, es. WhatsApp, etcétera. Veo que no son capaces de leer un libro, pero son capaces de vivir a través de las redes sociales y estar Es verdad. supeditados a la vida de los demás. Es verdad, Eso sucede. claro. Hay muchas cosas que tenemos que hablar y conversar, pero tenemos nuevamente que hacer un pequeño corte, queridos amigos. Volvemos enseguida. Les voy a dar el teléfono de Andrea Sánchez para las personas que quisieran pues consultarle, ¿no? Tiene una preparación y una experiencia bastante enorme en el manejo del equilibrio emocional y las diferentes formas terapéuticas. El teléfono es el 099 170 73 69. Repito, 099 170 73 69. Bien, tengo yo una pregunta, Andrea. Hay también problemas, dificultades de jóvenes que llegan a estresarse inmensamente cuando pasan de su enseñanza básica, digamos secundaria o qué sé yo, a la universidad. Un cambio rotundo que entran algunas en estados de depresión tremenda, ansiedad, angustia. ¿A qué se debe esto? ¿Cómo manejarlo? Bueno, dentro de mi página mundoholístico.es Ya. está en Facebook y está en Instagram. Ya. Ahí también pueden encontrar los teléfonos. Yo he escrito justamente sobre esos cambios. Ujú. Y sí, evidentemente genera depresión, genera ansiedad, mucha ansiedad. Hay veces que los niños comienzan con sudoraciones, Sudoración. con temblores, con ansiedad al dormir, Claro. se cambia el sueño, o entra a una etapa ya un poco más fuerte cuando se genera bulimia, anorexia, problemas más fuertes de ese Ya. tipo. ¿Por qué? Porque el joven no ha sido preparado. ¿Cómo se prepara este joven? Si realmente hubiera escuela para padres, que no la hay, porque en los colegios se hacen talleres sobre varios temas, pero Pero es que es obligación tener. en todas las aparentemente, o sea, es una obligatoriedad que el padre cuente con el aval de que estar allí presentándote Ya. para número uno, el acompañamiento de su hijo, y número dos, ir a ver la libreta, estar pendiente. Hay padres que no. Hay padres que vienen y piensan que es como una especie de guardería. Ujú. Van, dejan al niño y punto. Cualquier cosita por teléfono. Y esa cualquier cosita No se es. pierde. Ya. Lamentablemente nosotros como adultos, lo digo por mí y por todas las personas, nunca vamos a una escuela para ser padres. No hay esta educación infanto-juvenil que a mí me sirve para poder ayudar a mi hijo, para poder frentear ese cambio y para poder generar la expectativa del niño, porque el niño se asusta ante la expectativa de lo nuevo.
¿ya? Primero, hay niños que son sumamente cuidados, los llevan, los traen, no los dejan, etcétera, No les los dan vigilan, no le dan esa libertad. Claro. Y ahora vas a la universidad, coge carro, coge bus, mira tú. Y a entonces veces es ni un siquiera cambio. eligiendo la carrera que les gusta, sino la que papá o Le mamá impone. le impuso. Ujú, sí. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo como madre estoy frustrada, no me pude graduar de lo que yo quiero, entonces yo quiero verlo en mi hijo. Y a través de mi hijo pues cristalizo lo que yo quiero. Pero no es lo que le gusta. He escuchado mucha gente frustrada estudiando algo que no le gusta. Sí. Y no hay como amar lo que te gusta. Y que te paguen Sí, por eso sí, es fantástico. claro. O sea, es fantástico. Entonces hay que Más preparar allá- al joven a hablar detenidamente con él y decir, mira, analicemos, ¿no? Definitivamente. Darle confianza, darle brindarle las armas, entonces las decirle armas. a qué te vas a enfrentar. Te vas a enfrentar Ujú. a compañeros que si tú no tienes la minifalda, no tienes el escote, no tienes el cigarrillo en la mano, una cerveza al fin de semana, no dices malas palabras, entonces no estás en la moda. Ujú. Y entonces llevan al estudiante a convertirse en otro borreguito más. Sí. En cambio, si nosotros tenemos esa preparación sin imponer, le decimos, tú tienes que crear tu personalidad, tú eres valioso, tú eres genial, le hablo de todos sus dones y luego le digo, la preparación es tener carácter, tener personalidad. Y dentro de ese carácter o esa personalidad hay que tener la emocionalidad equilibrada. Entonces, ¿quieres mandarina? Si tú lo dices, así ha de ser. Pero yo cuido mi hogar, cuido mi estima, cuido de mí. No porque haya sido arraigado o tengamos un Claro. engrama, por ejemplo, sobre la virginidad, sino por principio, por personalidad, porque tú te sientes bien haciendo esto. Entonces, los jóvenes comienzan a descuidar los estudios porque están en los antros, porque es la moda, porque Exacto. el boom de la música, qué tipo de música, y entonces comenzamos a estereotipar nosotros como padres o las personas, porque tú escuchas trap, porque tú escuchas reggae, porque tú escuchas tal. Entonces yo a veces digo, he comparado, he escuchado lo que, valga la redundancia, escuchan los jóvenes de hoy en día, y sí, las músicas o las letras, algunas son muy insinuativas, ¿verdad? En otro género tienen Claro. su parte subliminal y están basadas casi en la parte Claro. sexual. Así. Pero hay personas que tienen muchos principios, son buenas personas Bien y formado. siguen escuchándola, ¿ya? Mientras que hay personas que no la escuchan la música clásica, pero son vulgares, son soeces, son irascibles. Entonces yo pienso que la persona sencillamente tiene que ser equilibrada y Claro. tiene que, de lo que habla, ser, o sea, demostrar que realmente es, porque mucho se dice que es y no actúa. En cambio, con el ejemplo tú puedes ver, sí, esto está Claro, funcionando. y esto ya regresamos otra vez como hace un rato hablábamos, los padres. Siempre. Si tú como padre no le vas dando al niño la responsabilidad poco a poco, de acuerdo a su edad, para que vaya tomando decisiones, para que vaya actuando por sí mismo, para que vaya fortaleciendo su personalidad, ¿qué le espera? Por eso es que mire, de un tiempo para acá yo he escuchado, o sea, desde nuestros padres, nosotros nos decían, nos daban una orden y tú nunca cuestionabas, tú obedecías. Estamos de esa época. Pero cuando tú comienzas a abrir, ya viene mi época, en la que yo abro y pregunto, porque en mucho tiempo atrás te decían, esta es tu ropa, toma, te la pones. Te cogían ¿Te los colores, guste la forma, o te guste o no te guste. guste? Tu mood. Hoy en día es, ¿qué te parece? ¿Qué te gusta? Mira, te voy a comprar una ropa, pero a tu, no, que aquí, no, a eso no vas a usar porque, ¿no? Pero Así. pero entonces está tu gusto. Y entonces vas fortaleciendo tu personalidad. Y vas creando un niño que se define, que se defiende. Pero, hay un gran pero que hay que tomar en cuenta. Generalmente los padres en estas aras de llevarse bien con los hijos se vuelven más amigos de los hijos que padres. Y cuando quieren tomar el rol de padres, ya la perdieron. Está Sí. perdido. El joven le grita y entonces ahora él, no, pero no me grite, me hace sentir mal. Eso no puede pasar. O sea, en aras de que yo voy fortaleciendo este toma y dame, esta comunicación directa, también permito que tú me digas lo que te parece, que te place comer, yo te lo hago. Te pongo las mismas vainitas, pero más chiquitas, que no las sientas, que te estés nutriendo, pero estás comiendo. Pero de la misma forma, la autoridad soy yo. Y aquí se dice lo que yo hago. Lo que yo Claro. digo que está bien. Los chicos ahora piensan que pueden tener su propia autoridad. Entonces es como un reto que los hacen a los padres muy,
Porque se muy dieron fuerte. su lugar los padres sin darse cuenta, ¿no? A veces no, o sea, todos los niños desde mi época siempre tratábamos de ver hasta dónde podemos avanzar. Claro, en mi época pues el grito, o ni siquiera grito. La mirada. Mis- La levantada de ceja nomás. Mis, En mi papás, caso, mis yo papás solo nos levantaba miraban la así ceja. nada más, era suficiente. Así es. Ellos no nos gritaban, Así es. no nos pegaron, bueno, una vez sí me pegaron, pero tenían recontra razón. Pero de ahí era solamente, la autoridad eran ellos, y era como más fácil. Pero de todas maneras siempre, ¿hasta dónde puedo jalar? No fuimos A al medida de extremo. su época. Pero ahora es mucho más, ahora hasta con la información que reciben los chicos por la televisión, por los celulares y todo eso, y el desafío es más fuerte, o sea, el padre tiene que esforzarse para mantener su autoridad ahora. Mire, sí, definitivamente sí, pero para estar pendiente de sus hijos también. Ujú. Porque mis hijos, desde que apareció la tecnología, porque yo se los daba porque los padrinos, los compadres, los hermanos Regalan. o los Les tíos les regalan. regalaban Ajá. para que estuvieran al día, Sí. pues entonces el horario que estás viendo a puerta abierta, revisar cómo están las cosas. Yo ordeno, sí, tú ordenas, pero tu cuarto. Tú ordenas de tu cuarto para adentro. Tú ordenas en tu vida. Tú ordenas en tu yo interior, en tu cuerpo. Pero no puedes ordenar algo. Los mayores no pueden gritar a los menores no pueden faltar al respeto a los mayores. Y entonces Claro. hay una verdadera vida, Claro. pero con bases. Esa es la Hay los clave. permisos, con quién te vas, quién te viene a dejar hasta tal hora. Si no cumples a la hora siguiente, yo te mermo Sí. el tiempo. Pero hay Claro. una técnica que han cogido que es muy buena, es ponerse como serios y no contestar a los padres cuando les dicen algo. O sea, se ponen como medios mal genios. Entonces los padres ya se quedan ahí a medias, ya no pueden seguir porque el hijo le ignoró. Mira, sí pasa, lo he visto, no me ha pasado el caso, pero sí lo he visto. ¿Pero por qué? A veces los padres llegan al recurso de insultarlos, de flagelarlos, entonces le bajas la estima. Y lamentablemente, inconscientemente, buscan parejas que sean iguales que ellos, para que Claro. se sientan como se sentían en casa. Entonces siguen repitiendo patrones. La única forma de cambiar es sentarse a conversar. Tenemos Muy una llamada. escuetamente. Tenemos otra llamada. Buenos días, adelante. Doctora, Sí. yo quería preguntarle a la doctora, ¿qué pasó? Porque está hablando los padres de los hijos, ¿qué pasó con en mi cabeza todavía no me entra, porque la chica está en la universidad, esa niña que mató a su mamá en Quito, incluso era una obstetriz, ¿a qué se debió? Y mire que la mamá, creo, no sé si era ciporada o vida, pero ella le ha dado todo suyo y ella estaba ya en la universidad. ¿Qué pasó ahí? Bien. Gracias, Mira, ¿eh? gracias por su llamada, sí. Bueno, hay muchos factores que tendríamos que analizar. ¿Cómo fue criada la niña? Así es. Hay niños que son criados como represivos. Estas madres que llegan al insulto, a la agresividad, que se hacen lo que yo digo, no les permiten hablar, no hay una conversación. Entonces la niña va guardando. Explosivos Ese es un adentro. caso. El otro caso es aquella madre que no tuvo nada y le da todo a sus hijos. Entonces, como le da todo, en un momento determinado que le dice no, porque puedo no darlo. puede o porque no te puedo dar, se convierte en un perfecto psicópata, en un perfecto ladrón o en una persona totalmente antisocial. Si a esto le sumamos cómo fue criada más qué está consumiendo, porque hoy en día lamentablemente, y es así, Es una realidad. es una realidad Mm, triste, que nos acongoja a todos porque vemos niños, infantes, jóvenes y adultos como la orden del día. así es. En las fiestas, en donde van a bailar, en los centros Ya no nocturnos, lo ocultan. ¿en ni dónde siquiera está? lo ocultan. ni siquiera lo ocultan delante del Nada. maestro, porque tú Ujú. tienes que estar observándolos y a veces, como no los puedes tocar, Ujú. se convierte en una violación de sus derechos, se convierte en que, no, me está tocando la agresividad y lo demandan y todo lo demás. Entonces, es terrible. ¿Quién sabe bajo qué circunstancias para que ella haga lo que hizo? Así es. O sea, hay tanto tema que hablar todavía, bastante, ¿no? Pero
ya veremos otra oportunidad, Andrea, para invitarte Encantada. nuevamente y poder conversar, porque hay muchas cosas que quedan todavía por trabajar allí, por Encantada. conocer. Les dejo, por favor, no se olviden. Ustedes pueden buscar La en página. Instagram o en Facebook @mundoholístico.es. Perfecto. Allí están todos los temas. Y los que no están, por favor, escríbanme y díganme, Claro. me gustaría hablar tal tema, allí estará. Y los Muy bien. teléfonos 099-1707-369. Perfecto. Muy Bien, bien. muchísimas gracias, Andrea. Para nosotros ha sido un gusto muy grande contar con tu presencia aquí, con tu colaboración, y a nuestros amigos que nos escuchan también agradecerles por permitirnos llegar una vez más a sus hogares y poder disfrutar de estos momentos. Y gracias a la vida porque nos permite continuar en esta carrera maravillosa que llamamos vida. Así es que hasta mañana. Ok, hasta mañana a todos, bendiciones.